Hola, muy buenos días. Mi nombre es Edgar Hernández Marcial y hoy presentaremos Gustavo Díaz Ordaz, en el cual explicaremos varios puntos importantes durante su sexenio de 1964 a 1970. Para empezar, hablaremos un poco de él antes de llegar a la presidencia. Su nombre completo es José Gustavo Díaz Ordaz. Nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula, aunque hoy se le conoce como Ciudad Cerdán. En cuanto a sus estudios, él intentó ingresar al colegio militar, pero la pobreza no le alcanzaba ya que se pedían altos costos para ingresar. En cambio, él entró al Instituto de Ciencias y Artes en Oaxaca, años después de estudiar y recibirse en Derecho, y aunque desempeñó varios cargos políticos durante su vida, el más importante fue cuando se desempeñó como secretario de Gobernación con Adolfo López Mateos. Al ver el desempeño que mostraba Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo Mateos hizo lo posible para que Gustavo Díaz Ordaz fuera el sucesor de la silla presidencial. Por lo tanto, en el periodo de 1964 a 1970, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado presidente de México, lo que se desarrolló de manera exponencial durante su periodo, con las inversiones extranjeras y la disminución de la deuda externa. En el año de 1968, Gustavo Díaz Ordaz ordenó a que se demoliera el centro La Castañera, el cual antes había sido construido por Porfirio Díaz, para después reconstruirlo y así atender a más de 60,000 pacientes, aunque fue conocido por las condiciones ineficientes que operaban en ese lugar, ya que no eran las más adecuadas. Las personas sufrían de numerosos ataques, tanto físicos como mentales, aunque había un lado positivo, ya que a las personas se les daba enseñanza médica. Además, en su primer informe mencionó que alfabetizó a más de 50,000 soldados, incluyendo a sus familias, además de documentar a 18,000 trabajadores, los cuales querían emigrar a los Estados Unidos. Haber beneficiado a miles de mexicanos al construir el drenaje profundo en México, en la cual participaron más de 8 empresas mexicanas en la construcción del drenaje en la zona de El Caballito. En cuanto a una de las cosas que más se le atribuyen en cuanto a la industrialización, fue la construcción de 3 líneas de metro el 4 de septiembre de 1969. Fue firmado el Tratado de Tlatelolco en 1967 con más países latinoamericanos, en el cual se hizo clara la prohibición de armas nucleares en dichos países. En esos mismos años, Fidel Castro había tomado Cuba. Gustavo Díaz Ordaz trató de mantener una relación con Fidel Castro, pero esta se desmoronó poco después del 2 de octubre de 1968, cuando 3 aviones fueron secuestrados por líderes estudiantiles mexicanos y Castro les dio asilo. Esto provocó que el presidente mostrara un descontento hacia él. En cuanto a la llamada Guerra Social, comandada por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, donde fue detenido el 11 de noviembre de 1966 y liberado 2 años después por su grupo, donde hubo diversos combates y secuestros. Mientras tanto, Lucio Cabañas intenta hacer varias movilizaciones en la Ciudad de México, con marchas, además de ocupar el Departamento de Asuntos Agrarios, por lo que Gustavo Díaz Ordaz dejó libres a varios presos y ordenó la preparación de varios ingenieros agrónomos para la dotación de tierras. Y aunque estos hechos no fueron recordados por la mayoría de mexicanos, los siguientes sí son recordados. Comenzaremos con el movimiento llamado Las Batas Blancas, el cual se originó en el periodo de 1964 a 1965. Todo comenzó en noviembre, cuando el ISSSTE y los médicos residentes tenían condiciones escasas para las cuales trabajar, sumando salarios bajos, condiciones ineficientes en las cuales trabajar. Sin embargo, lo que detonó más fue que no le iban a pagar su aguinaldo. Esto llevó a la integración de la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, la AMRI, la cual decretó un paro parcial y redactó un pliego con 5 peticiones que incluyen la conversión de la beca en el contrato de trabajo. Más tarde, 1,500 miembros de la AMRI marcharon pacíficamente hasta el Zócalo, demandando una solución a sus peticiones. A esto Díaz Ordaz, por lo que solamente recibió a 15 doctores. Para después, las huelgas se extienden a más de 46 hospitales en el Distrito Federal y a otros estados se les suman. Para esto, el 25 de diciembre, los médicos levantan el paro ante el silencio del gobierno, pero la AMRI comienza un segundo paro y este sería total, en el cual Díaz, tras un masivo despido de residentes en huelgas, los doctores en base se solidarizaron con AMRI y forman la Alianza de Médicos Mexicanos, que llegó a representar al 80% del país. Estos médicos del país, en un primer acto de alianza, fue entrevistados por Díaz Ordaz, esta vez el presidente, en el cual se presentaba un poco más amable y solidario,
con la intención de resolver el problema, a lo que el presidente otorga aumentos salariales para los residentes y los médicos, los cuales se dieron por bien servidos hasta el día del 18 de febrero de 1965. Para el 20 de abril, los médicos residentes internos del ISSSTE exigieron el pago del casi 17% de su sueldo mensual. Una de las tantas marchas sucedió el 26 de agosto, cuando granaderos e internos de los hospitales del 20 de noviembre y la Colonia 43 dieron un golpe contra el movimiento. Para el 30 de agosto se culminó con la detención de los doctores Alberto Hernández y Alfredo Ortega en Pachuca, Hidalgo. El siguiente tema del cual hablaremos se trata del movimiento estudiantil realizado en 1968. Sucedió cuando el 22 de julio de 1968, en la cual alumnos de la Vocacional 5 se pelearon con una preparatoria particular. Al día siguiente, los alumnos de la preparatoria particular intentaron tomar revancha, pero fueron agredidos por granaderos. La agresión que sufrieron por parte de los granaderos hicieron que se formara una marcha el 22 de julio, y aunque el gobierno no alegó nada, esto provocó que se diera un bazucazo en la puerta colonial que data del siglo XVIII. Después de lo sucedido y la indignación de las preparatorias, se provocó un paro. Convocaba una marcha entre las universidades ante los actos del ejército. El 13 de septiembre se realizó la famosa Marcha del Silencio, donde estudiantes se taparon la boca. El ejército ingresó a la ciudad universitaria, con el pretexto de que el secretario Luis Echeverría mencionó que se llevaban a cabo acciones que no eran de la escuela. El 24 de septiembre se tomó el casco de Santo Tomás y Zacatenco, lugar de importantes para el Politécnico. Al pasar numerosas marchas, se realizó el 2 de octubre un mitin que se integraba en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El ejército se preparaba con numerosos tanques, otras personas de guante blanco, las cuales pertenecían al batallón Olimpia y se encontraba en el edificio Chihuahua, mismo donde se encontraban varios dirigentes del movimiento. Mientras un helicóptero rodeaba la plaza, los de guante blanco se preparaban para subir al tercer piso donde se encontraban los líderes para bajarlos. Cuando el helicóptero dio las bengalas al aire, los de guante blanco accedieron a disparar hacia abajo, matando a civiles y soldados. A esto, los soldados respondieron con una balacera hacia arriba del edificio. Gustavo Díaz Ordaz tomó el pretexto de que no se tomara la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una cifra de muertos hasta el día de hoy desconocida, por lo que al día siguiente se intentó tapar las manchas de sangre con acerrín. Esto provocó que hasta el día de hoy se llevaran varias marchas con el lema 2 de octubre no se olvida, haciendo como referencia como la mayor agresión que recibió los estudiantes por parte del gobierno. Además, esto provocó que la mayoría de mexicanos no pudieran disfrutar los Juegos Olímpicos, los cuales se celebraban 10 días después de lo ocurrido. Un año después, Gustavo Díaz Ordaz aceptó los hechos que habían ocurrido en 1968. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Para el 12 de octubre se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos, bajo el emblema de la Paloma Blanca de la Paz. Después del incidente en 1968, para el 1977, Gustavo Díaz Ordaz era embajador de México en España, por lo que también le hicieron varias preguntas correspondientes a 1968. España, un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante, y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo.